radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Operativo Clamor, con Javier Vicente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo. Operativo Clamor, los jueves a las 14 en Caput. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión, burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mi Argentina, te quiero cada día más. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a la tarde de Radio Caput en esto que es Operativo Clamor, como cada martes y como cada jueves en esta radio que sin lugar a dudas es un referente y un lugar de resistencia frente a tanto ataque que está sufriendo el pueblo argentino y que no tiene repercusión en los grandes medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, siendo las 14:09 en el comienzo de nuestro programa, la idea era un poco acercarnos a lo que está pasando en este momento, porque como siempre se dice por ahí, ¿no es cierto? Pareciera ser que no hay neoliberalismo sin traición. Y yo podría decir que no hay anarcocapitalismo sin traición. Aunque, como bien decía Carlino, la traición es efímera, aunque se repita. Pero lo de Emiliano Jacobiti y Martín Lustó, ese dúo radical que tiene raigambre en la Universidad de Buenos Aires, indudablemente, es una traición que yo les diría es crónica de una traición anunciada. ¿Qué podíamos esperar de estos muchachos? Hicieron la típica del cierre de listas. Siempre se dice en la política que cuando un grupo va al cierre de listas en un partido determinado, ¿viste? Ingresa algún referente a la reunión principal y cuando sale le dice a sus compañeros: muchachos, nos cagaron, entre ellos solo. Y un poco ha sido esto lo que hicieron Jacobiti y Lustó. Traicionaron a toda la comunidad universitaria, al millón de personas que se movilizaron ese día 23 de abril, inolvidable, y resulta que ellos cerraron la de ellos, acordaron la plata que necesita el rectorado de la UBA, ni siquiera se acordaron de los docentes, ni siquiera se acordaron de los no docentes, de la propia UBA, arreglaron la de ellos, la del rectorado, a cambio el voto a favor de la ley base del señor Martín Lustó, y lo demás que se jodan, ¿no? Y ahí andan las universidades de toda la Argentina llorando frente a este panorama. Pero qué otra cosa se podía esperar de estos dos discípulos del Cotino Siglia, ¿no? La verdad, qué sé yo, para mí es crónica de una traición anunciada. Pero bueno, habrá que seguir redoblando los esfuerzos y habrá que seguir peleando como en este momento se están peleando, por ejemplo, los compañeros de los medios públicos. Ya vamos a estar comunicados con ellos en el Senado, a donde han ido a acercar la preocupación que tenemos los trabajadores de los medios públicos ante la posible privatización de los medios públicos y de otras empresas públicas, ¿no? Pero vamos a charlarlo a este y otros temas con el diputado nacional mandato cumplido, Alejandro Topo Rodríguez, partícipe de lo que podríamos denominar el peronismo federal. ¿Cómo te va, Topo? Buen mediodía, buenas tardes en este caso ya. Gracias por atenderme. ¿Cómo andás? Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por la posibilidad nuevamente de dialogar con vos esta tarde. Gracias. Bueno, ¿a vos te sorprendió esta posición que han tenido dos referentes o un referente en especial de la UBA como Jacobiti? Bueno, arreglamos la nuestra y lo demás que se joroben, ¿no? Bueno, la verdad que hoy por hoy, si uno toma las cifras oficiales de la ejecución del gasto de la Administración Nacional entre enero y abril, la conclusión es que el gobierno nacional de Milei le transfirió a las universidades 713.000 millones de pesos. Eso significa, en términos reales, un 30% menos
en el primer cuatrimestre del año pasado. Es decir, un 29,7, casi 30. ¿Qué significa? Que el ajuste sigue estando, por más que hayan acordado algo en particular para una universidad. Y lo que demuestra también es que Milei, Toto Caputo, tienen a las universidades nacionales como una variable de ajuste. Ujú. Y en todos los rubros ha caído la ejecución del gasto. En este caso es casi 30% en universidades, pero cayó un 28,5% en jubilaciones y pensiones, un 85% de las transferencias a las provincias, un 81% lo que se denominan gasto de capital, que es hacer un camino, una ruta, una escuela, un hospital. Es decir que la verdad que nadie se salva solo. Si hay Claro. hay una universidad que eventualmente logró algunos recursos más, eso no cambia estructuralmente cuál es la dirección de las políticas de este gobierno, que, te reitero, le llevan aplicado un ajuste de casi 30% al presupuesto universitario en 4 meses. Claro, claro, bien lo decís, nadie se salva solo. Si Jacobiti y Lustó piensan que porque solucionaron la de ellos en el rectorado de la UBA, esto ya está, muchachos, les aviso que más tarde o más temprano también van por ustedes. Me parece que en ese sentido no se puede pensar la lucha frente a esto que yo llamo un ajuste ortodoxo con fachada anarcocapitalista. No se puede pensar en que la lucha se dé desde lo sectorial. Me parece que hay que pensar en la totalidad. Y esto es lo que nos está pasando, no sé si estás de acuerdo conmigo, esto es lo que nos está pasando con el tema de la ley bases, que pareciera ser que cada sector lucha por lo suyo, ¿no? Entonces, dependiendo de la capacidad de lobby que vos tenés, te sacan de la ley bases o te ponen adentro de la ley bases. Y la verdad que más tarde o más temprano, esta ley base nos lleva a todos puestos. Topo, no sé qué opinás. Por supuesto, y lo que quiere el gobierno es justamente encontrar la oportunidad o construir la oportunidad para hacer negociaciones punto a punto, uno a uno. Y esto tiene que ser abordado de manera colectiva lo más ampliamente posible. Yo creo que hay posibilidades de que un sector grande de lo que es la oposición o no es el oficialismo vuelva a encontrar coincidencias como cuando lo hizo cuando en el Senado rechazó el DNU 70-2023. Y que el gobierno aprenda que si la voluntad popular le dio solo el 10% de la representación en el Senado, lo que tiene que hacer es cambiar las propuestas, no intentar meterlas con negociaciones raras. Ahora, mientras nosotros estamos discutiendo esto, y yo veo además un nivel de internismo alarmante para la crisis que se vive. Hay en todas las fuerzas políticas un nivel de internismo que está totalmente fuera de foco comparado con la realidad que se vive. Entonces, mientras esto está pasando, acaban de suspender a 800 trabajadores de las griferías FB. Ah, mira vos. Y esto es grave, porque son 800 trabajadores que se suspenden con reducción salarial. Eso tiene que ser considerado junto con o adicionado a la suspensión de 120 trabajadores de la cadena de supermercados Chango Más, que impacta en La Matanza, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, lo que ya sabemos que pasó con Hacienda, con Whirlpool. ¿Qué es lo que está sucediendo? Están empezando a verse los primeros indicadores de lo que vos conocés muy bien, Javier, porque vos fuiste uno de los jóvenes en ese entonces que enfrentó con mucha fuerza el modelo de Menem y Cavallo en los 90. Claro que sí. Y vos te acordás bien que lo que planteábamos era el impacto que ese modelo tenía en el empleo y en la producción. Entonces, cuando uno ve que aparecen despidos y suspensiones, hay que mirar la otra variable que la explica. ¿Y qué es? La industria automotriz tiene hoy una capacidad instalada en uso de solo 50,8%. Es decir, la mitad de su capacidad instalada. Cuando a esta altura del año pasado,
estaba utilizando el 72,5%. Cayó más de 20 puntos. Las industrias metálicas básicas, y estos son datos oficiales del INDEC, las industrias metálicas básicas tienen solo ocupada su capacidad en un 50%, cuando a esta misma altura del año pasado tenían usada el 77,2%, es decir, cayeron más de 27 puntos. La industria metalmecánica tiene hoy solo el 38% de la capacidad instalada. Quiere decir que no se usa el 62% de su capacidad de producción. Entonces, yo estoy preocupado porque veo un nivel de internismo que da la pauta de que hay un sector de la dirigencia que no está mirando lo que pasa. Sí, totalmente, eso yo lo tengo claro. Ahora, también me preocupa que la sociedad muchas veces incorpora ciertas consignas, ciertos eslogans. Viste que ahora estamos viviendo como una especie de romantización de los 90. Y vos bien decías que nosotros conocimos esa experiencia siendo jóvenes. Y yo les decía el otro día a la audiencia, y sobre todo a los jóvenes, muchachos, los 90 fueron un desastre. Que no te lo romanticen ahora, porque en los 90 hubo un genocidio social en la Argentina, en todo sentido, ¿no es cierto? Hasta pueblos que desaparecieron porque se levantaban las vías férreas. Y parece que ahora los 90 fueron una panacea, nadie dice o critica las declaraciones del presidente diciendo que fue el mejor presidente de la historia, Carlos Menem, ¿no? Por lo menos sería para dar un debate, ¿no te parece? Sí, por supuesto, y creo que es muy acertada e inteligente tu definición tan concreta, que es la romantización de los 90. Y realmente el modo en que terminó el modelo de la convertibilidad es un modo que no hay que desearle que le suceda a nadie en el mundo nunca más en la historia, porque significó arrasar prácticamente con la convivencia social. Ahora, en ese momento, desde la política había un hombre que puso advertencias y desde lo económico otro hombre que también llamó la atención. En lo político, además de José Pablo Gordón en ese momento, estuvo la advertencia siempre presente de Raúl Alfonsín en contra de la convertibilidad. Uh-huh. Y la verdad que predicaba en el desierto. Y Roberto Labaña, desde la economía, advertía que luego de que la convertibilidad al año y medio, 2 años, ya había logrado el objetivo fundamental, que era frenar la inercia inflacionaria, Argentina tenía que ir saliendo gradualmente de la convertibilidad porque todo lo que vendía era peor. Predicaron en el desierto en ese momento, lamentablemente la realidad fue para el lado que ellos iban marcando, no se equivocaron. Me parece que necesitamos centenares de predicadores que, aunque la sociedad en alguna medida, o una parte de la sociedad, quizá una parte importante, en alguna medida, esté creyendo que el rumbo es el adecuado, se necesitan cientos de predicadores que vayan advirtiendo, sin pelear, sino haciendo docencia, compartiendo información y análisis, para que no volvamos a caer en el error histórico de apoyar un modelo que desindustrializa, está en contra del trabajo y está en contra de la justicia social. Topo Rodríguez, vos que sos un conocedor del ámbito legislativo, has pasado por allí, ¿qué estás percibiendo del Senado? ¿Sale la ley bases? Hoy se comenta en la política online de que el Grupo Federal votaría en general con algunos cambios, pero que este acuerdo con Lustó facilita el camino para la aprobación en general de la ley bases, de la nefasta ley base, para mí es nefasta, ¿no? Sí, la verdad que el gobierno tiene un enorme problema con el Congreso, ya lo sabemos, porque estamos terminando, o mejor dicho, promediando el 5º mes del año, vamos a entrar en mitad de año y no ha podido aprobar ni una sola ley. Más allá de que es cierto que hay sectores en el Congreso que son autodenominados, algún periodismo lo denomina entre comillas opositores amigables, que suelen facilitarle algunas cosas. También es cierto, y hay que ponerlo en la balanza, que el gobierno no ha podido aprobar nada hasta ahora. Uh-huh.
Si sucediera eventualmente que la ley se aprueba en general en el Senado, pero tiene modificaciones, las leyes, porque es la ley de base y la ley fiscal, pero tiene modificaciones en algunos artículos, tiene que volver a la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados no hay que creer que todos van a votar automáticamente de la misma manera que votaron antes. Ujú. Empieza una discusión nueva. Es algo así como un partido nuevo, si uno quisiera hacer el parangón con la competencia deportiva. Sí. Entonces yo creo que hay algunos aspectos que hoy están muy cuestionados y que va a ser difícil que el gobierno los apruebe. Reimponer el impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores va a ser difícil para el gobierno. Aprobar todas las delegaciones de facultades económicas, administrativas, financieras, energéticas, no es seguro ni sencillo para el gobierno. Todo lo que significa este nuevo régimen de incentivo a la inversión, que se llama RIGI, tiene también aspectos sobre los cuales seguro va a tener que ceder el gobierno nacional. Y hay un punto particular que hay que seguir con atención, que es la intención de Milei y de algunos de sus aliados de voltear, de eliminar la moratoria jubilatoria. Ujú. El año pasado nosotros apoyamos y aprobamos esa moratoria jubilatoria en la Cámara de Diputados de la Nación y luego en el Senado. Y la verdad que es una política pública muy justa y además es necesaria. No se le regala la jubilación a nadie. Eso es un plan de pago. Un plan de pago de deuda previsional. Que dado que las mujeres son las más discriminadas en el mercado laboral, tienen mayoritariamente las mujeres en ese instrumento que debería estar vigente hasta marzo de 2025, una vía para hacer un poco más digno el proceso de vida que van a tener que atravesar cuando ya no estén en actividad laboral, que es la jubilación. Claro, claro. Y ese tema en particular, la moratoria jubilatoria, me parece que va a ser difícil que el gobierno la elimine. Bueno, son aspectos que aunque se apruebe la ley en general en el Senado de la Nación, no hay que perder de vista que el proceso sigue y tiene que seguir luego en diputados. Bien, vamos a seguirlo y con militancia, por supuesto, como gran parte de la sociedad lo está haciendo en estas horas a propósito de este tratamiento de la ley de bases. Alejandro Rodríguez, como siempre, un placer, ¿eh? Gracias, Javier, muy, muy amable. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Alejandro Topo Rodríguez charlando con nosotros, analizando un poco el panorama que se viene en el Senado de la Nación, donde en este momento hay reunión de comisión a propósito de este tratamiento de la ley de bases. Y bueno, el oficialismo quería sacar dictamen mismo hoy. Eso está difícil. Pero hay un grupete de diputados radicales, filoperonistas, que están negociando, ¿no? Sobre todo Lustó. Porque ya consiguió la de él. Lustó consiguió la de él, consiguió la de la UBA, la del rectorado de la UBA. Docentes y no docentes, que se jodan. Tanto es así que van al paro. Mañana van al paro, docentes y no docentes en las universidades públicas. Pero por supuesto que también el tema social es urticante y está directamente vinculado a este tema de la ley de bases. Y en ese sentido hay que advertir lo que está sucediendo con las organizaciones sociales. Hay que advertir lo que está sucediendo con las organizaciones sociales, con esta criminalización que se está haciendo de la protesta social, de los comedores. En ese sentido también queremos desde aquí nosotros reivindicar la tarea que hacen las organizaciones sociales en los comedores. Se los está tratando de criminalizar, de poner como unos corruptos y nada más lejos de eso. La tarea social que hacen sin lugar a dudas las organizaciones sociales, los comedores populares, es irreemplazable. Lo que se está intentando, por supuesto, es en este plan de hambre, a partir de esta demonización y de esta criminalización, sacar toda posibilidad de ayuda social, ¿no? Porque encima parece ser, digamos, el objetivo de este plan de exterminio que yo le llamo, ¿no?
exterminarlos a todos, a los que pasan hambre también. Pero bueno, respecto del tema de las universidades, vamos a charlar ahora con el rector de la Universidad Nacional de San Martín, prestigiosa universidad del conurbano bonaerense, Carlos Greco, que ya está del otro lado de la línea. Gracias por atenderme, Carlos. Soy Javier Vicente. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por llamar y gracias por la consideración sobre la universidad. No, por favor, la conozco bien, tengo algunos colegas que son docentes allí, también algunos educando, así que uno conoce bien la tarea que desarrollan y sobre todo la relación que tienen con la comunidad de San Martín, ¿no? Esa raigambre que hay entre la universidad y la comunidad, que es los que seguramente los enoja a muchos, ¿no? Que hoy en día quieren asfixiar a nuestras universidades nacionales, Carlos. Bueno, efectivamente, describí muy bien cuál es esto que nosotros llamamos la resignificación de las universidades en relación con no solo con la tarea primordial que tienen de generar movilidad social ascendente, sino también una muy buena vinculación con su territorio, con las empresas, con las organizaciones sociales, generando desarrollo tecnológico. O sea, un conjunto de atributos que nosotros tenemos como responsabilidad. Hoy se llama autonomía responsable. Claro, claro. Pero lo cierto es que te hemos convocado porque, bueno, pareciera ser que esa unidad que se dio en la movilización del 23 de abril y que fue fantástica a partir de como toda la comunidad educativa, no solo universitaria, en todos los niveles educacionales, en todos los integrantes de esa comunidad educativa se manifestó como se manifestó. Parece ser que hay como un quiebra allí, ¿no? Que hay un sector, sobre todo el rectorado de la UBA, que ha decidido cortarse solo, arreglar su financiamiento y los demás que se embromen. ¿Qué estás viendo al respecto, Carlos? Nosotros lo que vemos es la otra mitad del vaso, ¿no? Ajá. En ese sentido. Y básicamente lo que nosotros evaluamos y consideramos es el cómo se comporta el gobierno. En primer sentido, que reconoce la necesidad de actualización de los gastos, de los créditos para financiar a todos los funcionamiento. O sea, finalmente no era cierto que a las universidades les sobraba la plata o que las universidades no necesitaban plata para pagar la luz. Porque si lo está reconociendo en el caso de la UBA, también lo tienen que reconocer en el resto de las 60 universidades en las que hay 2 millones de estudiantes, además de los 300.000 que hay en la UBA. Porque si no, habría estudiantes de primera y estudiantes de segunda, como lo decimos en el comunicado. Claro. Y en el segundo caso, reconocer que es una estrategia del gobierno para partir, dividir al sistema universitario, y no lo van a lograr porque nosotros, además de tener el gran respaldo de la sociedad, que fue el resultado de la marcha, tenemos también la responsabilidad y la carga de tener que darle respuesta a la sociedad. Y entonces en eso vamos a insistir permanentemente en el reclamo para poder garantizar el servicio de educación superior. Claro, claro. ¿Qué han hablado entre los rectores en las últimas horas? Me imagino que pronto habrá una reunión del Consejo Interuniversitario, ¿no es cierto? Fue ayer, la reunión fue ayer. Ah, fue ayer. Nosotros emitimos un comunicado donde nos mostramos, la verdad que muy, por decir, contrariados, decirlo elegantemente, por la discriminación y el maltrato que estamos recibiendo por parte del gobierno. Claro, claro. De allí salió también la medida que van a tomar docentes y no docentes, ¿no es cierto?, en estas próximas horas. No, de allí no salió, o sea, eso salió del Frente Universitario de Trabajadores y Estudiantes, que nosotros entendemos que es vinculado al otro gran capítulo que tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y la falta de beca para los estudiantes. Pero en cualquier caso son coincidentes. ¿Se nos cortó con Carlos Greco? A ver, Carlos, si te podemos mejorar en la comunicación. ¿Me escuchás, Carlos? Bueno, ahí se cortó. Ya vamos a tratar de instalar otra vez la comunicación, de restablecerla. Interesante lo que estamos dialogando con el rector de la Universidad Nacional de San Martín, ¿no? Porque la pelea universitaria es una sola.
no puede ser solo de una casa de estudio. Pero bueno, ahí me estabas comentando, Sí. Carlos, te volvemos a restablecer. Sí, que decía Me estabas que comentando de la medida. Claro, el planteo está originado en el Frente Universitario, que nuclea a trabajadores y estudiantes, vinculado casualmente a ese otro gran capítulo, que es el salario, que ha perdido casi un 40% del poder adquisitivo, y la falta de becas para los estudiantes. Claro, claro. Ahora, lo que está pendiente aquí, y que me parece que fue de alguna manera lo que hizo sentir la manifestación de aquel 23 de abril, inolvidable manifestación, es que el debate en el lugar donde hay que darlo, que es el Congreso Nacional, sobre el financiamiento educativo, el financiamiento también de las universidades, se empiece a dar. Eso está pendiente, Carlos. Exactamente, y es en ese espacio en el que nosotros ya trabajamos y participamos en 3 reuniones informativas en relación a un proyecto de ley de financiamiento universitario, y ya lo que estamos esperando es un dictamen de la Comisión de Educación para que pueda ser tratado en el plenario, porque finalmente el financiamiento de las universidades es un deber del Estado que está previsto constitucionalmente, y es obligación del Poder Legislativo la de definir el presupuesto de las universidades. Así como las universidades son creadas, pueden ser intervenidas, son auditadas por el Poder Legislativo, son financiadas por el Poder Legislativo. El Poder Legislativo solo ejecuta el presupuesto, pero quien lo decide es el Poder Legislativo. Claro, y ahí está pendiente ese debate. En su momento el senador Lustó había planteado que había que darlo, pero me da la sensación de que está un poco a la espera de lo que pase con la ley bases. Bueno, él comprometió apoyar esa ley. Nosotros también tuvimos... Se nos volvió a perder, lamentablemente, Carlos Greco. Bueno, ya vamos a restablecer la comunicación, y si no, la dejamos pendiente para cualquier otra oportunidad, ¿no es cierto? Pero muy interesante lo que nos estaba planteando el titular de la Universidad de San Martín, el rector de la Universidad de San Martín, porque un poco es esto que yo les contaba al principio del programa, ¿no? No hay neoliberalismo sin traición. Y si vos tenés a toda una comunidad universitaria reclamando, como reclamó en las calles el 23 de abril, en una manifestación histórica, tenés a todos los sectores de la comunidad educativa planteando un debate importante para la sociedad, como lo es la educación y qué vamos a hacer con ella, entonces se te corta Lustó, se te corta Jacobiti, que negocian la de ellos, y bueno, y ahí entonces estamos en problemas, ¿no es cierto? Porque se rompe ese frente universitario que fue tan importante. Lo que no queremos que se rompa es, por sobre todas las cosas, la tarea que desarrollan las organizaciones sociales en el territorio, los comedores populares, que hoy están siendo víctimas de la persecución, de la demonización, de la criminalización de su tarea. Y por eso lo hemos llamado a Juan Carlos Alderete, el titular de la corriente clasista y combativa, diputado nacional con mandato cumplido, para charlar con él. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Gracias por atenderme. Soy Javier Vicente, aquí en Radio Caput. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Javier? Muy buenas tardes. Bueno. ¿Cómo anda la cosa, Juan Carlos? ¿Los están persiguiendo a los compañeros de las organizaciones sociales, a los comedores populares? ¿Qué está pasando, Juan Carlos? Sí, todo este show mediático que hace Patricia Burri y la Petrovelo es para cambiar el eje, ¿no? Principalmente. Y para tratar de sacarnos de la calle a nosotros, porque eso es que les molesta tanto. El eje que quieren cambiar es el agravamiento en lo social, la no entrega de los alimentos en los comedores del mes de diciembre y la ley base. Y nosotros mismos también estamos convocando el día que se trate en el Senado, vamos a protestar y vamos a movilizarnos también allí con distintos sectores, ¿no? Y bueno, ante eso se llevan por un audio que es bastante confuso. No es que nos allanaron a nosotros, ¿no? Sino que nos auditaron varios comedores, pero están funcionando a pesar que ellos no nos entregan ni un kilo de arroz. Claro. Pero se llevan por un audio de que es bastante confuso, porque una mujer que manda un audio que dice que escuchó, pero que ella no está en la organización, no participó de ninguna reunión, pero que yo avalaba de que se lo extorsionen a los integrantes de mi organización. En este caso es de Chivilcoy.
Entonces, ante eso sale mi nombre, que escuchó mi nombre. Ante eso, bueno, fue que salen todos los medios, con otras organizaciones también, porque ya venían con otras organizaciones, ¿no? Bueno, si hay alguien por quien ponemos las manos en el fuego aquí en esta radio humilde pero digna, es por Juan Carlos Alderetti y por su organización. En ese sentido, no tenemos ninguna duda de la tarea que desarrollan y de la honestidad que llevan adelante, Juan Carlos. Lo que pasa que aquí lo dijo el jefe de gabinete ayer en su exposición en el Senado, hablando de una especie de edad media en la relación de las organizaciones con quienes son representados. Un ataque furibundo, un ataque que no se merecen las organizaciones sociales que hacen la tarea que el Estado no hace. Porque si no tuviesen las organizaciones sociales así, si no tuviesen los comedores populares, el hambre sería todavía mayor, ¿no es cierto, Juan Carlos? Exactamente, es una forma de organizarse también y hacer la protesta en forma, digamos, como debe ser, ante las autoridades y ante los gobernantes, ¿no? Porque si no sería una anarquía. La gente cada vez está más enojada y la está pasando bastante mal. Y las organizaciones sociales que cumplen de hace muchos años un rol muy importante. Todas las organizaciones, ¿no? Inclusive cuando hablamos de organización hablamos de sociedad de fomento, club de barrio, las distintas religiones, que realmente hacen maravilla para poder cocinar a los chicos y a los abuelos principalmente cuando van a retirar la comida o van a comer a ese comedor, ¿no? Totalmente. ¿Sabés qué pasa, Juan Carlos? Que lamentablemente en ese sentido nos han ganado la batalla cultural. Tienen todos los medios a favor. Eso también está más que claro. Pero yo me acuerdo cuando Eve decía el hambre es un crimen. Y hoy parece que romantizamos a los 90, volvemos a reivindicar a los 90, cuando los 90 fueron un crimen. Cuando realmente aparecieron los piqueteros, aparecieron las organizaciones sociales, porque hubo un genocidio social en la Argentina. Parece que nadie hablara de eso, Juan Carlos. No, exactamente. A mí no es que me llama la atención, es parte también de todo lo que montaron, que el jefe de gabinete, lo que tenés que exponer en el Congreso, en el Senado Nacional, hable de estas cosas, si para cambiar el eje y no responder todas las cosas que le han preguntado los senadores, ¿no? Me acuerdo uno de ellos, Parrilli, que le ha preguntado cuánto está el barril de petróleo y no sabía cuánto estaba el barril de petróleo. Lo que sí sabía de cómo entregar, decir, la riqueza nuestra a sectores muy poderosos en nuestro país, ¿no? Totalmente. ¿Cómo estás viendo la resistencia social a esta agresión de lo que yo llamo la restauración neoliberal oligárquica con fachada anarcocapitalista? Bueno, nosotros estamos cada vez haciendo más reuniones, más asambleas, para fortalecer en este momento mucho más a los compañeros, a la organización, y saben ellos también de qué manera nosotros nos comportamos desde hace muchos años, no desde ahora, ¿no? Inclusive nos han castigado apenas asumido este gobierno con todas las cooperativas que estaban insertadas en el trabajo, ¿no? En el trabajo estábamos haciendo en el conurbano, por ejemplo, redes de cloaca y de agua de alta impulsión, más allá de las redes domiciliarias que tienen importancia también, ¿no? Que hay compañeros que se han calificado, compañeros que vienen trabajando desde el 2004 en esa tarea, una especialización que tenían 3.800 compañeros que quedaron sin trabajo, con algunas certificaciones de obra que no le pagaron todavía. Qué bárbaro, ¿eh? La verdad que son crueles, les gusta la crueldad. Es un modelo como nunca pasó, porque mirá que el menemismo fue jodido, pero yo no sé si eran tan crueles como son estos muchachos, ¿no? Mucha perversidad tiene este gobierno. Y que, bueno, tiene que pasar la política que está aplicando, ¿no? Que es una política de negocio, no es una política justamente para levantar a nuestro país, para que nuestro país se eleve. Con esta apertura de importaciones lo que van a hacer es destruir la industria nacional, destruir la pyme, destruir el comercio. Todos sabemos que el consumo ha bajado enormemente producto de este brutal ajuste que le está dando al pueblo, ¿no? ¿Y cómo hacen ustedes si no les llega la comida para seguir sosteniendo los comedores populares, donde además concurre cada vez más gente, ¿no? Gracias a los comerciantes de la zona, de algún empresario de la zona, gracias también a la ayuda de algunos municipios,
de algunos gobiernos de la provincia que nos ayudan, igual sin embargo no alcanza, entonces las compañeras hacen son magos, porque buscan de cualquier forma hacer actividades, muchas veces para comprar 5 o 6 paquetes de fideo más para que le pueda llegar hasta el último chico. Algunas veces se salen llorando esas compañeras porque no le alcanza la comida para darle hasta el último chico, hasta el último abuelo. Una amargura tremenda que realmente la están pasando. Sin embargo, están poniendo el pecho, llevando adelante los comedores, ¿no? Totalmente, totalmente, y por eso le mandamos un abrazo grande a todos los compañeros que sostienen día a día allí la tarea de esos comedores populares, que es verdaderamente inconmensurable. Juan Carlos Alderete, ¿lograremos derrotar esta nefasta ley Bases? Habrá que hacerlo en las calles, ¿no? Porque fíjate vos, la traición, por eso que, la traición de Lustó, la traición de Lustó que va a votar a favor. No, sí, bueno, seguramente hay algunos negocios también ahí oscuros que eso no se investiga para nada. Sí tienen que investigar a las organizaciones sociales, ¿no? Y espero de que no lleguen a aprobar esta ley porque es una vil entrega de nuestro país, ¿no? Totalmente, totalmente. Ustedes van a movilizarse, las organizaciones sociales junto a la CGT, la CTA, acordaron el otro día en las facultades sociales una movilización, ¿no? Exactamente, en lo cual, por eso también que necesitan ellos tener 4 o 5 presos para que no hagan daño. Claro. ¿Cómo está la situación ahora de estos compañeros que han sido criminalizados? Bueno, la causa continúa, es decir, el allanamiento que le hicieron, es decir, por supuesto que todos pensamos de que la necesidad de este gobierno es poder ver a algunos dirigentes detrás de la reja, es decir, aunque no tengan sustento jurídico con esta denuncia que han hecho, ¿no? Claro. Acordate, Juan Carlos, que también en los 90 metían preso a los luchadores sociales. ¿Te acordás del Turco Alé, gran dirigente de resistencia social, que estuvo un tiempo largo preso, ¿no? Exactamente, que fue de Mar del Plata, que era de Mar del Plata. Claro. Me acuerdo que acá cuando cortamos varios días acá la ruta 3, ahí le pedimos la libertad de él y tuvieron que darle la libertad en ese momento, ¿no? Pero sí, ya llevaba como 2 años preso. Sí, seguramente querrán hacer lo mismo, pero bueno, yo creo que la movilización popular es la que cambia las agendas, es la que de alguna manera concientiza al pueblo y no va a quedar otra que seguir movilizándonos, porque además la verdad, Juan Carlos Alderete, la política no nos está dando respuestas, ¿eh? No, exactamente. Es la política que tiene que salir también a orientar y decir, bueno, acá estamos nosotros. Son las organizaciones sociales, la CGT, la que estamos poniendo el pecho, y algunos sectores más, ¿no? Totalmente. Estamos poniendo el pecho y nos tenemos que hacer cargo de la política también, no solo del reclamo sectorial nuestro. Bueno, Juan Carlos Alderete, un abrazo grande, un saludo a todos los compañeros, desde aquí toda nuestra solidaridad, y volvemos a insistir, si tenemos que poner las manos en el fuego por alguien, es por el compañero Alderete y su organización de la Corriente Clasista y Combativa. Un abrazo grande, Juan Carlos. Un abrazo para ustedes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ahí estaba Juan Carlos Alderete de la Corriente Clasista y Combativa, que ha sido atacada en estas horas por Pato Bullrich. La justicia en la Argentina, mamita querida, ¿cómo supimos conseguir este poder judicial? Es el poder judicial del poder, ¿eh? En vez de ser el poder judicial al servicio de la sociedad, no es un servicio, es un poder judicial al servicio del poder, al servicio de los ricos, al servicio de los todopoderosos. Qué increíble, ¿no? Pero bueno, desde aquí no nos queda otra que justamente desmitificar todos esos discursos demonizadores que tienen hacia los compañeros de las organizaciones sociales y de los comedores populares, que la verdad es que si hay algo que hacer es abrazarlos, porque la tarea que hacen es encomiable, es monumental, cómo están ahí soportando y bancando el hambre de nuestro pueblo a pesar de todo lo que está haciendo el gobierno para vaciar a los comedores populares, para dejar a la gente sin asistencia. Pero bueno, los decíamos, ¿no? La ley Bases es uno de los temas más importantes que sin lugar a dudas se está debatiendo la sociedad en este momento y lo está haciendo en el Senado. Y hasta allí, hasta el Senado de la Nación, fueron los compañeros de los medios públicos, de los trabajadores de los medios públicos y otras empresas públicas
que quieren ser privatizadas por esta ley base, como el Correo Argentino, como Aerolíneas Argentinas. Y ya la tenemos del otro lado de la línea a Micaela Polak. Ella es delegada del CIPREVA en Radio Nacional y está allí en este momento en el Senado. Hola, Mica, ¿cómo estás? Hola, Javier, ¿cómo están todos por ahí? Bueno, acá preocupado, siguiendo con atención lo que está pasando allí en el recinto del Senado, donde en este momento está reunida la comisión que está tratando la ley bases. Ajá, eso contame vos porque estamos acá afuera y viste que el pueblo quiere saber, pero se tiene que enterar por los medios. Y bueno, ¿qué querés que te diga? ¿Querés que te diga una mala noticia? La traición de Lustó nos deja complicados, ¿no? Sí, me imagino. La verdad es que ayer el comunicado que sacó la UCR respecto de las universidades, que en realidad se refería nada más que a la UBA, como siempre, que su caja no nos dejaba muchas esperanzas. Y sabemos que esta ley está hecha a medida de un país por el que ellos pelean también desde el PRO, desde Cambiemos, desde la UCR de ese sector, entonces no teníamos demasiada expectativa al respecto. Claro, pero bueno, ustedes se han acercado hasta allí, hasta el Senado, con esta juntada de firma que se está desarrollando también por y para Radio Nacional. ¿Qué posibilidades hay de que los atiendan los senadores? Bueno, la idea es entregarles una nota a cada representante de bloque donde explica por qué son tan importantes los medios públicos, en caso que no supieran, porque la verdad es que la mayoría son de distintas provincias y entienden muy bien cuál es el rol de los medios públicos ahí, pero explicamos un poco de qué se trata Radio Nacional, la televisión pública, contenidos públicos, que es Encuentro, Paca Paca, Deport TV, que son programaciones que no tienen para nada los intereses del mercado y sí tienen los intereses nacionales que reflejan lo que sucede en todo el país y que replica a la vez distintas voces que no tienen salida en otros medios y que por eso son tan importantes que las podamos seguir reproduciendo. Claro. ¿Y cuál es la recepción de la sociedad ante esta juntada de firmas? Sabido es de que los medios públicos fueron muy demonizados en general por los grandes medios, incluso en la campaña electoral por esta propuesta que ganó las elecciones. ¿Se logra revertir esa demonización que han hecho de los medios públicos? Bueno, creo que la gente que conoce de qué se trata esto se acerca sin que le tengamos que pedir una firma ni discutir de qué se trata. Pero hay mucho desconocimiento también. Esto es lo que vemos en Buenos Aires, ¿no? Donde hay muchísimos medios de todos los tipos y colores, pero en las provincias nos cuentan los compañeros que es mucho más fácil, mucho más llana el acercamiento porque se conoce muy bien. Por ejemplo, en Esquel, en los primeros 2 días ya tenían 1.600 firmas de una población de 30.000 personas, porque ahí saben muy claramente lo que significa Radio Nacional, incluso en los lugares donde no hay señal de celular, pero también en la ciudad, ¿no? Y donde sí se podrían escuchar otros medios, los únicos que les van a contar qué es lo que sucede en Esquel, cuál es la obra de teatro que va a haber ese fin de semana ahí, para que puedan ir y no en la calle Corrientes en Buenos Aires, cuál es el reclamo que tiene determinado sector de la sociedad ahí, que eso también se amplifica en Radio Nacional y se generan derechos a partir de esas discusiones que se dan en esos ámbitos, lo que tienen que ver las economías regionales a través de cada una de las emisoras, eso no hace falta explicarlo en los distintos lugares de las provincias. Claro, totalmente, totalmente. Por otra parte, Mica, ¿cuál es la situación en la agencia Telam? Nosotros aquí en este momento tenemos el banner de Somos Telam, porque sabemos que allí la decisión de la intervención puesta por el DNU, el nefasto DNU, quiere avanzar con el cierre, ¿no es cierto? Sí, que es una intervención que además nos comprende a todos los medios públicos que estamos hoy acá frente al Congreso y que obviamente quiere avanzar en contra de todo lo que son los derechos porque es parte de este gobierno y es, como vos decís, el resultado de la peor herramienta que es el DNU, que nos golpea a todos directamente, a todos, quiero decir a todos, no solamente a quienes trabajamos en los medios públicos, ni los que trabajamos en el Estado, sino a todos los compañeros y compañeras que están organizados o no en distintos lugares y actividades. Pero lo que están proponiendo en la agencia Telam es un achicamiento y un vaciamiento total,
por ahora no han podido hacerlo. Eso también nosotros lo destacamos porque esto empezó el 3 de marzo y sin embargo hasta hoy lo único que pudieron lograr fueron algunos retiros voluntarios de personas que estaban muy cerca de jubilarse y que realmente no han hecho mucho más que poner una valla obviamente, pero les respondimos con los acampes en ambas sedes de Buenos Aires y además con un portal que revivimos porque también lo habíamos tenido que establecer durante el macrismo, que es Somos Telam, donde se cubren un montón de conflictos y un montón de noticias nacionales que son levantadas como lo hacían con la agencia por distintos medios de todo el país. Así que la verdad es que lo único que estamos demostrando es que la agencia tiene una función, que los compañeros tienen sus funciones y las siguen ejerciendo y que vamos a resistir hasta que vuelvan a abrir la valla y que entonces los retiros voluntarios que ellos quieren plantear realmente puedan ser voluntarios. En este caso es una pistola en la cabeza, lo vivimos así, lo comunicamos así y por eso es que los rechazamos absolutamente. Bien, bien. Bueno, Micaela Polak, toda nuestra solidaridad desde aquí, desde Radio Caput. Hagan de cuenta que estamos con ustedes allí a las puertas del Senado. Vimos que Guado de Pedro firmó la juntada de firmas de Radio Nacional. Sí, claro. Sí, Guado seguramente en Mercedes sepa lo que significa Radio Nacional, pero además tiene una conciencia política que le dicta que son necesarios los medios públicos y que, bueno, obviamente va a votar en contra de esta aberración total que es la ley Bases, no solamente el capítulo de las privatizaciones. Claro que sí. Gracias, Micaela Polak. La seguimos en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande. Micaela Polak, delegada de CIPREVA en Radio Nacional, allí a las puertas del Senado, donde están protestando los integrantes de los medios públicos, también de empresas públicas que pretenden ser privatizadas, como Aerolíneas Argentinas, como el Correo Argentino, como Ferrocarriles. No aprendimos nada, ¿no? No aprendimos absolutamente nada. Ya en los 90 se privatizó el Correo, fue una estafa, recuerden, Macri. Se privatizó Aerolíneas, fue un desastre total. Se privatizaron los trenes, se terminó con la red férrea más grande de América Latina. Pero insistimos, y encima no solo insistimos, sino que romantizamos los 90. Bueno, sobre el final del programa, una buena en este panorama patético que nos plantea la restauración oligárquica neoliberal con fachada anarcocapitalista. Fue ratificada por la Cámara Federal Platense la cautelar en el tema Ley de Tierras, que dentro del DNU, del nefasto DNU, había sido habilitada la derogación de la Ley de Tierras. La Ley de Tierra que justamente le pone límites a la concentración de tierras en manos de extranjeros, por sobre todo, para que no se terminen quedando con toda la Argentina. Todos estos sátrapas que están atrás de este experimento anarcocapitalista como Larry Fink de BlackRock o Jeff Bezos de Amazon, otro que está atrás de toda esta porquería, Elon Musk, ¿no? Que están usando a la Argentina como experimento social para instalar aquí una suerte de isla hipercapitalista. Esto lo plantea muy bien Maribela Svampa en una nota que publica el diario AR. Ella habla del Capitalist Crash, una especie de experimento que se está desarrollando en la Argentina para constituir una sociedad hipercapitalista sin regulaciones, sin democracia, donde solo gobiernan las corporaciones a la medida de ellas, ¿no? Y esto es lo que se está haciendo con la Argentina, se está desarrollando el experimento. El tema pasa por saber si nuestro pueblo está dispuesto a hacer conejillo de indias de este experimento o va a resistir esto, ¿no? Hasta ahora hemos visto que hay una reacción social, que hay movilizaciones multitudinarias, pero ya lo decimos siempre, no hay neoliberalismo sin traición, ¿no? Y la traición de algunos, lamentablemente, la pagamos unos cuantos, la pagamos todos. La traición de Jacobiti, la traición de Lustó, la traición de quienes nos iban a traicionar, porque también, digámoslo, ¿qué otra cosa pueden hacer estos radicales discípulos del Coti Sigla que traicionar? Si han vivido a traición toda su vida, ¿no? Pero esta traición es muy fea, porque han traicionado a la comunidad universitaria entera, han traicionado a 1 millón de personas que se movilizaron ese 23 de abril en una movilización realmente histórica. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de Jacobiti,
de Lustó y de toda esa porquería de gente, ¿no? Bueno, estamos cerrando el programa. Entonces les decía que la Cámara Federal Platense ratificó la cautelar sobre ley de tierras en el capítulo DNU. Otra cosa que hay que terminar. ¿Cuándo va a fallar la Corte en el tema DNU? ¿Qué van a esperar los cortesanos para fallar sobre el tema DNU, que es absolutamente inconstitucional y lo sabemos todos? Sobre todo los especialistas, lo saben mejor que nadie. ¿Cuándo va a fallar la Corte? ¿Qué van a hacer? ¿Lo mismo que hizo la Corte menemista? Que no quiso ni tratar el tema de cuando se confiscaron los ahorros del corralito y la gente terminó pidiendo que lo jueguen, poco menos, ¿no? Tuvo que ser Néstor el que eche a esa corte nefasta, la famosa corte automática del menemismo. ¿Qué va a hacer esta corte? ¿Va a hacer lo mismo? ¿Se va a hacer la desentendida y no va a tratar el DNU? Vamos por ustedes, muchachos, sépanlo, Rosati, Lorenzetti, Maqueda, Rosenkrantz y toda esa porquería que hay ahí en el Palacio de Justicia. Vamos por ustedes, muchachos. Traten el DNU de una vez por todas, no se sigan haciendo los boludos, ¿no? Bueno, ya llegó Horacio del Prado con un invitado de lujo, por aquí lo veo a Gabriel Mariotto, así que yo no me perdería por nada del mundo el diálogo del Prado, Mariotto del Prado. Nosotros la seguimos el martes, que tengan un buen fin de semana, gracias Martincho en la operación técnica, así que para todos ustedes, un buen fin de semana. Chau, chau. Alguien se quiere ir, alguien quiere volver, alguien que está atrapado en el medio de un recuerdo. Esto yo ya lo vi, esto ya lo escuché. Ella no quiere ser amiga de un chico de este pueblo. ¡Pueblo! En Caput a Diego Maradona pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Ever Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego.